Y mire, la Ciudad de México se convertirá en la primera urbe de toda América Latina en regular la aplicación de alojamiento compartido. Así funcionará Airbnb aquí en la CDMX. A partir de junio, la plataforma digital de alojamiento Airbnb recolectará a sus anfitriones el 3% de impuesto por concepto de hospedaje. El propósito es regular a estas empresas y que cumplan con sus obligaciones tributarias. Así se informó durante la firma de convenio entre la empresa mencionada y el gobierno de la Ciudad de México. La empresa digital informó que actualmente en la capital se tienen registrados 1.500 anfitriones, que durante 2016 alojaron a 143,000 huéspedes, generando en actividad económica 1.574 millones de pesos. En los últimos años, estas plataformas se dedican a registrar y ofrecer una opción de alojamiento distinta a la hotelera. Es un giro de mayor demanda en la población que ronda los 35 años y que hacen de su viaje turístico algo diferente a lo habitual, señalaron los directivos de la empresa. Y esto le va a dar un beneficio sustancial a la Ciudad de México, primero por el posicionamiento, por ser una ciudad que se ocupa de esto, de la regulación. Segundo, porque estás fomentando esto que se llama economías compartidas, que ya se decía aquí, el sharing economy. Enrique Muñiz, 21 Noticias.